Buen día, mi nombre es Laura Sofía Hernández Molina y el día de hoy les voy a presentar un caso clínico en el que el enfoque es imagenológico y donde se abordó un cuadro de osteopatía hipertrófica secundaria a un carcinoma vesical en un canino. En este caso, es muy interesante porque se trata de una presentación poco frecuente, ya que la osteopatía hipertrófica generalmente es secundaria a patologías torácicas y aquí pues se vinculó con una neoplasia abdominal. El objetivo pues es exponer la utilidad de la radiografía como una herramienta fundamental para confirmar el diagnóstico de osteopatía hipertrófica, ya que generalmente, como les dije, suele asociarse a neoplasias torácicas y en este caso pues se vinculó a una neoplasia vesical, orientar hacia una causa sistémica no evidente clínicamente y evaluar la producción del tratamiento a largo plazo. Quiero iniciar dando un contexto sobre qué es la osteopatía hipertrófica. Bueno, este es un trastorno osteoproductivo del periósteo que se caracteriza por una neoformación ósea simétrica y usualmente de las extremidades distales y también es una neoformación ósea bilateral. Entonces, la fisiopatología incluye un aumento del flujo sanguíneo distal con una activación de los tejidos fibrovasculares en el periósteo que inducen a la formación de nuevo hueso. Se postulan logré leer dos teorías principales, una de origen neurovascular y la otra que está vinculada a los mediadores humorales, como lo es el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Ya que este reporte tiene la finalidad de resaltar la importancia radiográfica, les voy a presentar unas características claves que son la reacción perióstica multilaminar o palisádica, la distribución bilateral y que respeta las circulaciones y que generalmente afecta metacarpos, metatarsos, el cúbito, el radio y el fémur. La etiología y presentación, como les mencioné, la menos frecuente y es la que presenta es que sean tumores vesicales, también el adenocarcinoma hepático o hepatozoonosis. Las causas más comunes, que generalmente son secundarias a, son las neoplasias torácicas del pulmón, abscesos pulmonares o endocarditis infecciosa. Bueno, eso para dar como un contexto general de la patología. Bueno, nuestro reporte de caso. Esto fue una hembra de 10 años con 30 kilogramos que presentaba una hematuria de 4 meses de evolución. Tiene una alimentación casera y no presentaba vacunas al día. Durante el examen físico se observó que hay un volumen del tercio distal de las extremidades que eran bilateral y no presentaba dolor. Como podemos ver en la figura número 1, bueno, la tumefacción del tercio distal de los miembros anteriores. También presentaba un leve dolor lumbar y una falsa cifosis. Las mucosas estaban hiperémicas y con los linfonódulos inguinales ligeramente aumentados. Este cuadro pues sugiere que ya hay una alteración sistémica urinaria con manifestaciones locomotoras asociadas y esto pues llevó a que se iniciara un estudio imagenológico. ¿Por qué o qué? ¿Cuáles son las razones para indicar si debo o no hacer una radiografía? Bueno, como en este caso era para confirmar la sospecha de osteopatía hipertrófica, para descartar que no hayan causas torácicas, ya que cuando se presenta inflamación o edematización de esas zonas anteriores, se puede también sospechar de cardiopatías o entre otras patologías. Evaluar pues el patrón óseo o la extensión de la lesión, ya que se evaluaba visualmente que había una afectación. Entonces, era para eso y de igual manera aportar pues
objetivamente información para poder dar un diagnóstico muy integral y lo más acertado posible. Bueno, entonces se enviaron a hacer 2 radiografías, una radiografía torácica con proyección lateral, que no se muestra en el estudio, en el caso, ya que no hubo alteraciones importantes, y las radiografías de los miembros anteriores, que fue con una proyección dorsopalmar. Bueno, entonces esta fue la primera radiografía que se tomó en el primer control, en todo, en donde se evidenció claramente, como señalan los círculos, ya que aquí, bueno, en el método en el que estoy grabando no me permite usar el láser, entonces con los círculos rojos les demarco las zonas afectadas, donde hay un engrosamiento del periósteo bilateral del cúbito, el radio y metacarpos. Estos cambios, pues, se presentaron incluso antes de la presentación clínica de la afectación locomotora, de que esta afectación fuera relevante, se pudiera ver, ¿sí? Y eso confirmó que la radiografía tiene un valor muy importante para la herramienta del diagnóstico precoz de estos síndromes paraneoplásicos. Entonces, volviendo a la radiografía, se observó inflamación de los tejidos blandos, como podemos observar, también las neoformaciones óseas mixtas de los metacarpos y el tercio distal del cúbito y el radio, que fueron compatibles a la osteopatía hipertrófica. Podemos ver la osteogénesis o la osteoproducción. De igual manera, me parece importante complementar estos paraclínicos que reportan, porque sí fueron parte fundamental, ya que la bioquímica no presentó alteraciones y todo estaba dentro del valor de referencia. La ecografía que hicieron en conjunto a las radiografías fue importante, ya que ahí se evidenció una neoformación heterogénea con los bordes irregulares. Ahí nos da la medida 8,2 por 6,5 centímetros, que ocupaba casi toda la totalidad de la luz del órgano. Y aunque no afectó el trígono vesical, pero pues de ahí se tomó una muestra y la histopatología confirmó que era un carcinoma de células transicionales, lo que pues nos confirmó el diagnóstico que esta osteopatía hipertrófica era secundaria a el proceso neoplásico vesical. Entonces se instauró un protocolo terapéutico para después del diagnóstico, con el fin de controlar el dolor, reducir la masa vesical y pues eventualmente revertir ya los signos locomotores que estaba presentando. Se manejó un AINE, Pirocovix, 5 miligramos por kilogramo, vía oral cada 24 horas durante todo el tratamiento, que fue la quimioterapia, que fue el cisplatino, que fueron 37 miligramos por vía intravesical una vez al mes por 8 meses. ¿Sí? Bueno, luego de este tratamiento, la paciente volvió a los 23 meses del diagnóstico, con el fin pues de evidenciar si hubo cambios y el tratamiento fue efectivo. Nos mencionaron que el relato de los propietarios dijo que durante esos meses estuvo con muy buen estado de salud la paciente. Y ya vamos aquí a la radiografía, como podemos ver en los círculos rojos, los cambios observados, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos cambios? Ya las lesiones periósticas persistentes en las metáfisis distales del cúbito, del radio, y así como en los metacarpos, el patrón ya era más liso, era más definido y tenía mayor radiodensidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto o qué indica? Fue que hubo una reducción de la actividad osteoproliferativa, o sea, se detuvo ese crecimiento, esa formación de nuevo hueso. ¿Sí? También que hubo una disminución del volumen del tejido blando, y especialmente a nivel de los carpos y los metacarpos.
Si recuerdan bien, la primera imagen que les mostré, se veía la inflamación en esa zona. Y estas características pues fueron importantes y nos sugieren que la fase inactiva o que ya está en una fase inactiva o una resolución total pues de la osteopatía hipertrófica, ¿sí? No es que se revierta todo lo que ya avanzó la producción, sino que se detiene en el punto en el que se empezó la terapéutica, el tratamiento. Entonces ya eso es compatible con una remisión clínica. ¿Y qué otra cosa es importante mencionar? Si comparamos, voy a mostrarles nuevamente la primera radiografía, si comparamos esta, que fue la primera, con la de ahora de control después de 23 meses, sí se ve una clara regresión en los tanto de los signos inflamatorios y osteoproliferativos, pues que evidenció que sí fue efectivo el tratamiento instaurado y que que hay una muy grande importancia en la correlación imagenológica con la evolución clínica. O sea, gracias a la radiografía nuevamente nos permitió comprobar que el tratamiento fue efectivo. Entonces, se puede ver se puede evidenciar eso. De igual manera, nuevamente menciono que me parece importante poner, ya que en el reporte del caso lo mencionaron, en la ecografía ya se observó la masa hipoecoica de bordes irregulares y que hubo una reducción del tamaño de 1,8 por 1,5. La pared vesical se visualizó más delgada y ya había una cantidad de sedimento celular leve y el resto del abdomen no tenía ninguna otros cambios patológicos ni alteraciones en el resto de la cavidad abdominal, pues lo que nos confirmó que, como les dije, una evolución favorable y no habían evidencias de que hubo alguna diseminación regional o sistémica de la neoplasia. Para concluir este caso, me parece que representa una evidencia clínica de la osteopatía hipertrófica que no generalmente es exclusiva de, de enfermedades torácicas normales, sino que también pueden originarse de enfermedades extratorácicas. Y la radiografía fue clave para el diagnóstico porque hacer ese seguimiento evolutivo mostró la reacción perióstico mixta y laminar y así también mostró la reducción de la actividad osteoproliferativa en el control, ¿sí? Lo que significa y correlaciona con el control de la neoplasia y el cese de ese estímulo que producía más hueso. La ecografía también no la quería dejar pasar por alto porque es muy importante llevarlo de la mano para hacer un control y seguimiento y diagnóstico muy acertado. Entonces, la regresión, bueno, el control de la masa se correlacionó clínicamente con la mejoría locomotora y radiológica. Y a nivel terapéutico, el protocolo de AINES y la quimioterapia, pues fue muy importante porque logró reducir el tamaño tumoral, sino que también permitió que volviera la función locomotora y permitiéndole tener una calidad de vida a largo plazo. Y que la osteopatía hipertrófica es una condición sistémica que muchas veces es subdiagnosticada y que el diagnóstico requiere un estudio amplio, una visión amplia y que el apoyo es decisivo con los métodos de imagen. O sea, el apoyo de la imagen es muy importante en las decisiones de la terapéutica a instaurar para cada paciente. ¿Sí? Muchas gracias. Y esta fue la bibliografía usada. Este fue el reporte de caso usado. De igual manera me apoyé de otras fuentes para poder pues tener claridad sobre la patología y y la lectura de enfermedades óseas en general.
Espero que haya sido de su claridad y muchísimas gracias por la atención. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy abierta pues a recibirlo. Muchas gracias.